Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, profe, muy bien, ¿y usted? ¿Cómo van? Hola, profe, bien, ¿y usted? Buenos días. Me alegra que estén bien. Bien también, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Bueno, espero hayan tenido un buen, feliz fin de semana con puente. Ujú. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ya les comparto la pantalla. Bueno, la clase pasada habíamos terminado dando una pequeña introducción a lo que es probabilidad condicional. Entonces, el día de hoy vamos a mirar qué es la probabilidad condicional. Entonces, bueno, yo les comentaba que en algunas ocasiones hay algunos eventos que repercuten en la probabilidad de otros. Entonces, por ejemplo, hay algunas veces que algunos experimentos se hacen con algunas condiciones o con algunas restricciones, que no nos interesa como todo, sino que nos interesan algunas cosas en particular. Por ejemplo, si se hace un experimento con respecto un estudio médico, pero se quiere mirar eh, qué hace o cómo es una enfermedad específica en un grupo específico de personas. Entonces, no quiero saber cómo, a cuántas personas les da diabetes en general, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona, sea hombre o mujer, le dé diabetes? Podría más bien ser más específico y decir, bueno, yo quiero saber si la persona es mujer, cuál es la probabilidad de que le dé diabetes, ¿cierto? O si la persona es mujer y está dentro de un rango de edad entre 20 y 30 años, que sea una mujer joven. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que le dé diabetes? O sea que nosotros vamos como restringiendo a lo que nos interesa. Eso se llama probabilidad condicional, que es que nosotros tenemos información adicional que nos va a cambiar o a repercutir en la probabilidad de un evento o que nosotros tenemos como unas restricciones, que de todas maneras es información que se tiene, que nos va a cambiar la probabilidad de el otro evento. Como les digo en el ejemplo de que sea una mujer joven, que repercute en la probabilidad de la diabetes, es una información que nosotros ya tendríamos como de antemano, como fija, ¿cierto? Que la persona es mujer y es joven. ¿Cómo eso me cambia la probabilidad de que tenga diabetes? Hay algunas enfermedades que son más usuales en hombres que en mujeres, más usuales según el rango de la edad. Por ejemplo, entre más viejo uno se va haciendo, pues sí, más probabilidad hay de que sufra, por ejemplo, de la presión, sí. Entonces, si uno hace, ¿cuál es la probabilidad que una persona sufra de la presión en general? Es una cosa. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona, si es mujer, sufra de la presión? Es otra cosa. ¿Y cuál es la probabilidad de que la mujer, pues de que una persona que sea mujer, que tenga más de 60 años, sufra de presión alta? Eso es otra cosa. Y con otra cosa me refiero a que muy seguramente a lo largo de la edad esa probabilidad vaya aumentando porque cuando uno se va haciendo pues como más viejo, em, pues ya el sistema como que funciona de manera diferente, no tan bien muchas veces. Entonces esa probabilidad mm, de tener esa enfermedad de la presión alta pues va aumentando, o sea, es como más frecuente. Lo mismo pasa, por ejemplo, si uno dice cuál es la probabilidad de que le dé cáncer de pulmón en general.
¿sí? Ya sea hombre o mujer, ¿cuál es la probabilidad de que le dé cáncer de pulmón? Entonces, se harán pues sus estudios, dará una probabilidad. Pero si a eso le añadimos una información de que sabemos que la persona fuma, entonces, ¿cuál es la probabilidad que le dé cáncer de pulmón dado que la persona fuma? Sabemos que esa probabilidad aumenta por las repercusiones que tiene pues el cigarrillo, el tabaco en el sistema respiratorio de una persona. ¿Sí? Entonces, la probabilidad condicional es eso, que uno tiene un evento, un hecho que va a repercutir en la probabilidad de otro. Puede ser que aumente la probabilidad, puede ser que la disminuya. Entonces, bueno, para entender mejor este concepto, vamos a mirar un ejemplo con el lanzamiento de dos dados. Si lanzamos dos dados, entonces nosotros vamos a tener el siguiente conjunto del espacio muestral. O sea, todos los posibles resultados cuando lanzamos los dos dados es tener que ambos nos den uno, o que el primer dado nos dé uno y el segundo nos dé dos, o que el primero nos dé uno pues, en la cara nos salga uno, en el segundo dado nos salga en la cara tres, así sucesivamente, que en el primer dado vaya acompañado del segundo con cualquiera de sus seis caras y viceversa, ¿cierto? Que el segundo saque el uno y vaya acompañado de cualquiera de las seis caras del otro dado. O sea que en total tenemos 36 parejas que corresponden a las tres posibilidades, las 36 posibilidades que tiene nuestro espacio muestral. Em, si nos preguntáramos de manera general cuál es la probabilidad de que la suma de los dados de 6, entonces sabemos que la probabilidad como la estamos trabajando es número de casos a favor sobre número de casos posibles. Los casos a favor son los que cumplen con nuestro evento, que en ese caso va a ser que la suma de los dados de 6. Ahí en verde están esos eventos que cumplen con esa condición. Entonces, cuando la suma nos da 6 cuando sacamos, por ejemplo, en el primer dado un 5, en el segundo un uno, o cuando sacamos en el primer dado un 4, en el segundo un uno, o los dos nos dan 3, o primero nos da 2, en el, y en el segundo 4, o en el primero nos da 5, nos da uno y en el segundo nos da 5. Son las posibilidades que existen para que la suma nos dé 6. Nos dé 6. O sea, tenemos 2, 4, 5 casos a favor. Entonces diríamos que la suma de los dados de 6 va a ser nuestro evento A. La probabilidad de ese evento A va a ser entonces ese número de casos a favor, que es 5, sobre el número de casos totales o posibles, que es 36, que es el número de resultados posibles. Listo, pero ¿qué pasa si a nosotros nos regalan una información adicional y nos dicen, bueno, el primer lanzamiento ya salió un 4, lanzamos dos dados y ya lanzamos el primero nos salió un 4, entonces no lanzamos todavía el segundo y nos preguntamos cuál será la probabilidad de que al final la suma de esos dos dados dé 6. Con esa información adicional, entonces ya no, de alguna forma descartaríamos todos los que no tengan en un primer momento un 4, porque pues ya es imposible, ya no puede salir porque ya sabemos que no salió un 4. Entonces, los únicos resultados ahora posibles son todos los que tengan en el primer lanzamiento un 4, que es estos que están en morado, ¿sí? Entonces ya no podemos considerar todos las 36 opciones porque pues si ya sé que en el primero me sale un 4, ya 1, 1 no es un resultado posible. 1, 2 ya no es un resultado posible. Y así con todos, ya no son resultados posibles. O sea que ahora para calcular nuestra probabilidad de ese evento, ¿sí? De que si ya me salió un 4, ¿cuál es la probabilidad de que me dé un 6? Entonces, número de casos a favor. El único que cumple esa condición de que en el primero me dé un 4 y de alguna forma la suma me dé 6
es 4 y 2. Solo sumando esos dos me da 6. Entonces, número de casos a favor, 1 sobre número de casos posibles. Vuelvo y les digo, ya no serían todos, sino que como ya sabemos que nos salió un 4, entonces el número de casos posibles es lo que está en morado, que sería 6. Tendríamos la probabilidad de un sexto. Aquí podemos mirar que la probabilidad efectivamente cambia, porque por un lado teníamos una probabilidad de un sexto, de que la suma, cuando tirábamos los dos dados, la suma nos diera 6, y ahora tenemos la probabilidad de un sexto, de que si ya nos sale un 4, la suma nos dé 6. Entonces la ocurrencia de un evento, que en este caso es que haya salido 4, nos va a alterar la probabilidad del otro evento, que en este caso es que la suma de los dados dé 6. Entonces, a veces nuestro cálculo de la probabilidad de un evento cambia por el conocimiento de que ha ocurrido un evento relacionado o que se va a garantizar que ocurra, o por algunas condiciones adicionales que se impongan a un experimento. Entonces, algunas veces tenemos la ocurrencia de un evento A que puede afectar la ocurrencia posterior de un evento B. Por lo tanto, la probabilidad del evento B va a ser afectada por el hecho de que ya ocurrió A. En muchos experimentos, la ocurrencia de un evento particular está usualmente asociada a la ocurrencia de otros eventos. De manera que al calcular la probabilidad de dicho evento, es necesario considerar aquellos que condicionan su ocurrencia. Entonces, a veces hay que considerar no el evento solito, sino aquellos que condicionan su ocurrencia. Como lo que les comentaba de cáncer de pulmón. Entonces, no es considerar así como por general quién va a tener como cáncer de pulmón, sino que si ya tenemos o ya sabemos, o en realidad sí aporta la información de que la persona fume o no fume, esa información aporta o cambia el otro evento. Entonces es importante considerarla. Sí, considerarlo. O sea, ya sea que fume o que no fume, es importante considerar. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que sufra cáncer de pulmón? En general, diría uno tanto. Pero si ya uno le agrega una información importante que es la persona no fuma, entonces esa probabilidad de tener cáncer de pulmón baja. En cambio, si le agregamos la persona fuma, entonces esa probabilidad de tener cáncer de pulmón aumenta. Entonces es importante condicionarla o tener en cuenta esa otra característica, que en realidad nos va a permitir dar una probabilidad como más acertada, como más certera con relación a lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, la probabilidad condicional nos ayuda a dar probabilidades todavía más exactas porque estamos añadiendo información relevante para ese evento. Bueno, ¿cómo definimos nosotros la probabilidad condicional? Primero que todo, la notación. La probabilidad la seguimos poniendo como una P mayúscula y entre paréntesis vamos a poner el evento, primero el evento al cual vamos a condicionar al otro evento. O sea, el evento que cambia cuando nosotros le agreguemos otro evento va de primero. Entonces, la probabilidad de A y vamos a poner una raya vertical que se le da y después vamos a poner el evento que condiciona al primer evento, o sea, la información adicional o la restricción. Entonces, lo que se lee ahí es la probabilidad de A dado B, y quiere decir que es la probabilidad condicional, donde B es el que está condicionando a A. Y va a estar definida la probabilidad de A dado B, se define como la probabilidad de la intersección de ambos eventos, que ambos eventos sucedan, dado la probabilidad de B, dado que sucede B o conocemos B. Esa probabilidad siempre debe ser mayor que cero, porque toda probabilidad está entre cero y uno, pero si valiera cero, pues ahí tendríamos una indeterminación. Entonces siempre debe ser mayor que cero.
Asimismo, la probabilidad de B dado A se define como la probabilidad de la intersección de los dos eventos dividido la probabilidad del evento que lo condiciona, que en este caso es A. Entonces, es importante mirar que la definición de la probabilidad condicional lo que hace es restringir el espacio en el que nosotros estamos trabajando al espacio con la información que tenemos y no al espacio general, porque nosotros tendríamos ahora la probabilidad de cualquier evento A es número de casos a favor sobre ese número de casos totales o posibles. ¿Sí? Pero en la probabilidad condicional, entonces, no vamos a considerar ya todos los posibles, sino que vamos a terminar considerando solamente aquellos que cumplan la condición. Lo que pasa ahora con los dados. Ya dejamos de considerar los 36 elementos para pasar a considerar solo aquellos que cumplan con la información que tenemos o con la restricción que hemos dado, que en este caso va a ser el evento que condiciona, que va a ser B. De manera representativa en un diagrama de Venn, entonces nosotros tendríamos al espacio muestral S que contiene a los eventos de un experimento. El evento A, el evento B. Ambos comparten elementos. Ahí está la intersección. Entonces la probabilidad condicional va a ser la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de todo lo que es B. Solo consideramos B. Si consideráramos la probabilidad normal, sería la probabilidad de A dado todo el espacio muestral, S. Entonces acá va a haber una reducción del espacio. Vamos con un ejemplo. Consideremos un proceso industrial en el ramo textil en el que se producen listones de una tela específica. Los listones pueden resultar con defectos en dos de sus características, la longitud y la textura. A partir de información histórica del proceso, se sabe que 10% de los listones no pasan la prueba de longitud, que 5% no pasan la prueba de textura y que solo 0,8% no pasan ninguna de las dos pruebas. Si en el proceso se elige un listón al azar y una medición rápida identifica que no pasa la prueba de longitud, ¿cuál es la probabilidad de que la textura esté efectuosa? Entonces, aquí va a ser muy importante que nosotros sepamos sacar los eventos de nuestro interés. Entonces, en este caso hay como dos eventos que nos están mencionando ahí como continuamente. Nos dicen que en una fábrica tienen textiles y que pueden haber defectos, ya sea en la longitud o en la textura. Sí. Listo, dice que a partir de información se sabe que el 10% no pasa la prueba de longitud. El 5% no pasa la prueba de textura y solo el 8% de las pruebas no pasa ninguna. Nos dice que si al azar se elige un listón y ya sabemos que no pasa la prueba de longitud, ¿cuál será la probabilidad de que tampoco pase la de textura? ¿Cuáles son los dos eventos que tenemos ahí? Podríamos decir L, el evento de que no pase la prueba de longitud. O sea, que tenga defectos en la longitud. Y podríamos decir que el otro evento que tenemos es T, que es que no pase la prueba de textura.
Listo. Y nos estarían preguntando ahí. Ah, bueno, saquemos la información antes de decir que nos preguntan. Nos dicen que un 10% de los listones no pasa la prueba de longitud. O sea que la probabilidad de L que no pase la prueba de longitud es de 0,10. La probabilidad de que no pase la prueba de textura, nos dicen ahí que el 5% no pasan la prueba de textura. O sea que la probabilidad de T es igual a 0,05. Y nos dan una información adicional, que es que el 0,8% no pasa ninguna de las dos pruebas. Entonces, eso es la probabilidad de la intersección de los dos eventos que tenemos ahí. La probabilidad de que no pase la de longitud y tampoco pase la de textura es del 0,008. Es del 0,008. Bueno, ahora sí, lo que nos preguntan, déjame ver si te lo... Entonces nos dicen, al azar se elige un listón y una medición rápida identifica que no pasa la prueba de longitud. Si esta información ya la tenemos, no pasó la prueba de longitud y queremos saber cuál es la probabilidad de que esté defectuosa en su textura. O sea, sabemos que la longitud no la pasó, queremos mirar con respecto a su textura. Eso sería la probabilidad de que en la textura esté defectuosa, dado que nosotros ya sabemos que no pasó la prueba de longitud. Eso va a ser la probabilidad de la intersección de ambos eventos, dividido la probabilidad de el evento que lo condiciona. En este caso sería 0,008 dividido la probabilidad de L, que es 0,10. Y eso nos va a dar, Alexandra, cuéntanos. Profe, porque 0,008 no sería como 0,08. Por lo que está en porcentaje, entonces nos toca como Ah, dividirlo entre sí. Ujú. listo. A ver si eso sí nos da. Sí. Ujú. Listo, ahora ese valor lo dividimos entre 0,10 y nos da 0,08. Esto de alguna forma podría ser una buena noticia para la industria, ¿cierto? Que mm, le garantizaría que aunque la prueba de longitud salga mala, es muy poco probable que también también la de textura salga mala. Ujú. Entonces, eso es de alguna forma es una buena noticia, pues porque no van a hacer como las dos cosas sabiendo que yo ya tengo una mala. Sabiendo que yo ya tengo una mala, que también tenga la otra mala, es muy poco probable. Apenas es del 0,08 o del 8%. Bueno, preguntas, comentarios. No, profe, por ahora no, por ahora claro. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos con un segundo ejemplo. Nos dicen, se selecciona al azar 100 personas de una gran comunidad y se someten a un estudio para elevar la incidencia de fumar en el desarrollo de una enfermedad pulmonar. Los resultados se presentan a continuación. Entonces, aquí vamos a trabajar con una tabla cruzada, pero de tres variables. Entonces, vamos a mirarla con detenimiento. Hemos trabajado con dos variables, aquí vamos a tener tres. La primera variable es si tiene enfermedad pulmonar. Más que variable, pues como el evento, ¿cierto? Tendríamos acá como, no mentira, sí es variable. El enfermedad pulmonar, sí. Y puede ser dos cosas, que si está enfermo o que no padezca la enfermedad pulmonar. Que fume, puede ser que sí fume, puede ser que no fume. Que sea hombre o que sea mujer, son las otras dos. Entonces ahí tendremos esas tres variables. Entonces en nuestra tabla cruzada vamos a mirar algunos.
a identificar qué sería lo que hay en esa tabla. Por ejemplo, entonces vámonos con este 40. Pero sí sería como importante ponerle algunos etiquetas a los eventos para poder describir exactamente qué sería eso, ¿sí? En palabras, ese 40, pues sería que una persona tenga enfermedad pulmonar, esa persona es un hombre y ese hombre sí fuma. Ese sería este 40. Pero ya para escribirlo de manera técnica, ya en términos de probabilidad o de eventos mejor, diríamos, bueno, vamos a decir que F es el evento de que fume, F es el evento de que la persona fuma, H es el evento de que la persona es hombre y E es el evento de que padece la enfermedad pulmonar. Entonces, ese 40 será la probabilidad de que la persona tenga la enfermedad pulmonar y que sea un hombre y que ese hombre fume. Ese sería ese 40 de ahí. ¿Qué sería este 43 en palabras? Sería la unión de que el hombre fume. Ah, no, perdón, no me equivoqué. Sería Serían el los total de hombres. Eso. Hablaron todos al mismo tiempo, qué pena. ¿Sería acá? Profe, los hombres con enfermedades pulmonares. Ujú, exactamente. Entonces la probabilidad de que sea hombre y tenga enfermedad pulmonar es igual a 43. Ah, bueno, pues en realidad no es la probabilidad, es n, ¿cierto? Es n, el número de casos a favor. Listo. Ujú. Bueno, ¿y qué sería, por ejemplo, este, este 30? Sería la cantidad de mujeres que sí fuman. Ujú, exactamente, muy bien. Sería la cantidad de mujeres que sí fumen. Entonces aquí sería H complemento intersectado con F. Y eso es 30. Muy bien. Entonces, una vez que entendemos la tabla, muy importante, ya podemos empezar a preguntarnos por distintas probabilidades. Nos dicen que se selecciona una persona al azar de estas 100. En total son 100 personas. Queremos calcular las siguientes probabilidades. Nos preguntan primero, ¿cuál es la probabilidad de que sea fumador y hombre, fumador y mujer? La probabilidad de que sea fumador y hombre es el número de casos a favor sobre el número de casos totales. Número de casos a favor. ¿Cuántos hombres sí fuman? 45. Ujú, 45, ajá.
un hombre que sí fuma, hay 45. ¿Y cuántas personas participaron de la encuesta? 100. Entonces tendríamos una probabilidad de el 4,5, del 0,45, perdón, del 0,45 de que sea hombre y fume. La segunda, la probabilidad de que fume y sea mujer. Número de casos a favor que fume y sea mujer, dividido el número total. Son 100 personas. Que fume y sea mujer, ahora lo decíamos, 3. ¿cierto? 30, exactamente. Entonces acá, probabilidad de 0,30 y probabilidad de 0,45. Listo. Ahora, ¿cuál será la probabilidad de que sea fumador? ¿Y cuál es la probabilidad de que desarrolle una enfermedad pulmonar? La probabilidad de que fume es número de casos a favor sobre el número de casos totales. En total son 100 personas, pero de ahí ¿cuántas fuman? 75. ¿Cuántas? 75. 75. Ujú. Exacto, entonces tendríamos que sumar los que sí fuman, que sean hombres, y los que sí fuman, que son mujeres. Entonces sería este 45 más este 30, 75. Tendríamos una probabilidad del 0,75. Luego nos dicen cuál será la probabilidad de que desarrolle una enfermedad pulmonar. Número de casos a favor, 60/100. nos dicen 60/100. Entonces, los que sí desarrollan enfermedad pulmonar, en este caso son 43 de los hombres, independiente de que si fumen o no fumen, hay 43, ¿sí? Pero faltan las mujeres. Entonces, las mujeres, independiente de que fumen o no fumen, hay 22 que tienen enfermedad pulmonar. Entonces, sería 43 más 22. En este caso, tendríamos 65/100. Una probabilidad de 0,65 de que desarrolle enfermedad pulmonar. Ahora nos dicen, si es mujer y no fuma, ¿cuál es la probabilidad de que desarrolle enfermedad pulmonar? Entonces vamos a pensar ahí como un minutico. ¿Qué será que nos preguntan ahí? ¿Por qué? ¿Será que nos preguntan por la unión, por la intersección? ¿Será que eso es una probabilidad como condicional? ¿Nos estarán dando una información adicional o una restricción? Profe, yo diría que es pues una probabilidad condicional porque nos están especificando que tenga que ser mujer y que no fume. Y Ujú, pues habría que buscar ahí la intersección con, pues que sea esa condición y la intersección con la enfermedad pulmonar, diría yo. ujú. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿cómo escribiríamos eso? ¿Quién iría, qué evento iría primero?
¿Quién condiciona a quién? Sería enfermedad, dado que sea mujer no fumadora. Ujú. Exactamente, muy bien. Perfecto, gracias. Exacto. Entonces nos dicen, si es mujer y no fuma, entonces eso ya lo sabemos. Entonces ya no vamos a tomar en consideración ni a las mujeres que sí fuman, ni a los hombres, ya sea que fumen o no fumen, no los vamos a tener en consideración. Solo aquellas mujeres que no fuman. Entonces, si es mujer y no fuma, entonces la intersección. Y queremos mirar cómo eso, esa información, repercute en la probabilidad de que desarrolle enfermedad pulmonar. ¿Mm? Muy bien. Entonces, por definición de probabilidad condicional, eso sería la probabilidad de la intersección de todo lo que tenemos ahí. Eso sería la probabilidad de E intersectado con H complemento, que es mujer, intersectado con F complemento, que es que no fumen. Todo eso dividido, la probabilidad de que sea mujer o H complemento y que no fume, que es a lo que lo condiciona. La probabilidad de que sea, tenga la enfermedad pulmonar, sea mujer y no fume, número de casos a favor sobre el número de casos totales. En total tenemos 100, pero ¿cuántos cumplen con esas condiciones? Tiene la enfermedad pulmonar, es mujer y no fuma. Tendríamos dos casos a favor. Y que sea mujer y no fume, que sea mujer y que no fume, independiente de si tiene o no la enfermedad pulmonar, entonces son 10. Fíjense que este se cancela, en realidad nos quedaríamos con dos décimos, que sería, mm, que sería cuántos, ¿cierto? ¿Cuántos cumplen con esto de aquí y cuántos cumplen con esto de acá? O sea, ¿cuántos tienen la enfermedad pulmonar, son mujeres y no fuman? ¿Y cuántas dividido, cuántas personas son mujeres y no fuman? Bueno, tendríamos allá una probabilidad de 0,20 o de 0,2. Por último, nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que desarrolle enfermedad pulmonar dado que no fuma o es mujer? Entonces, ahí, ¿qué nos estarán preguntando? ¿Será que es un condicional, es una unión, una intersección, complementos? ¿A qué les suena? Bueno, en este caso, entonces tendríamos la probabilidad de que desarrolle enfermedad pulmonar, pero nos dicen dado. Entonces ya como que, dado que quede cierto, entonces nos están dando ahí la información. O sea, quiero saber la probabilidad del evento de que tenga enfermedad pulmonar, pero con esta información, dado que no fuma o es mujer, una de los dos. Entonces sería ahí la unión de esos dos eventos.
que no fume o es mujer. En este caso tendríamos cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad pulmonar, dado que no fuma, F complemento, o entonces unión es mujer, que sería H complemento. En este caso, nuevamente, tenemos como definición la probabilidad de la intersección intersectado con F complemento, intersectado con H complemento. Todo eso dividido la probabilidad de la intersección de aquello que lo condiciona, que en este caso es que no fume o es mujer. La probabilidad de que esté enfermo, no fume y sea mujer. ¿Cuántos casos a favor tendremos ahí? 8. 8 nos dicen por acá. Supongo que son estos 8. Pero en este caso, sí tenemos la enfermedad pulmonar, ¿cierto? Este sería que no. Profe, entonces Entonces, sería 25. 25, ¿de dónde los 25? Pues serían los 3 hombres que no fuman y que la tienen y las 22 mujeres sin importar si fuman o no. Aquí debe pasar las tres cosas, ¿cierto? Ya nos dicen, debe tener la enfermedad pulmonar, 1. Debe sí o sí no fumar, 2, ¿cierto? Y sí o sí debe ser mujer, 3. Debe cumplir con esas tres condiciones al tiempo. Entonces, en este caso, pues los hombres no los tenemos en cuenta. Nos concentramos en que sea mujer, necesitamos eso como primera condición. Que no fume, entonces nos concentramos en esta de acá. Y que tenga la enfermedad pulmonar, entonces nos concentramos en esta de acá. En total tendríamos también 2. Ah, pero perdón. No, disculpen. ¿Saben qué pasó aquí? Que esto no es pues es una intersección de este con este, pero este pues tiene una unión. Entonces no va a ser así como tan directo. Entonces ya vuelvo y considero lo que me dijeron a ver si de pronto sí es, pero ya con la unión. Listo, entonces acá podríamos usar lo que se conoce como una propiedad distributiva. Eso sería la probabilidad de que tenga enfermedad pulmonar y que no fume, o que tenga la enfermedad pulmonar y que sea mujer. Dividido la probabilidad de F complemento unido H complemento. Que sea mujer y no fume. O no fume, ¿cierto? Entonces, bueno, la probabilidad, teóricamente, si nosotros recordamos, aquí tendremos la probabilidad de la unión de dos eventos, aunque cada evento sea una intersección. Entonces, la unión de dos eventos, habría que mirar si puede haber intersección entre ellos o no. Porque según eso, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la intersección o solamente la suma de las probabilidades. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos es si, ¿cómo es la intersección entre esos tres eventos? ¿Cómo es la intersección entre E con F complemento y con H complemento? Entonces, ya vimos ahorita que eso da 2, ¿cierto? O sea, la intersección no es vacía. Esta intersección no es vacía. O sea que acá
esa probabilidad va a ser la probabilidad del primer evento más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección, que es esta. Eso nos va a dar entonces la probabilidad de E intersectado con F complemento más la probabilidad de E intersectado con H complemento menos la probabilidad de la intersección de esos tres eventos. E intersectado con F complemento intersectado con H complemento. Todo eso lo dividimos entre la probabilidad de que no fume, o sea, mujer. Pero aquí esa unión no es tan sencilla. O sea, no es que no sea tan sencilla, no es tan directa, es la palabra. Porque en nuestras tablas de contingencia, yo les comentaba que siempre lo que hay dentro de las celdas son intersecciones. Entonces vamos a buscar pasar todo como en términos de intersecciones para poder ir a mirar directamente en la tabla, que es esa probabilidad de ahí, pues habría varias formas de sacarlas. O sea, la una es aplicando de Morgan para tener una intersección, porque las intersecciones se ven directamente ahí. O la otra sería también aplicar la definición de la probabilidad de la unión de dos eventos, que sería también la probabilidad de F más la probabilidad de H complemento menos la intersección de los dos eventos. También podríamos hacerlo así. Pero es más directo hacerlo con la intersección, porque no tenemos la probabilidad de F complemento, no la tenemos, habría que sacarla. La de H complemento no la tenemos, habría que sacarla. Y la intersección de las dos tampoco la tenemos, habría que sacarla. Entonces podemos decir que por De Morgan esto es la probabilidad de F intersectado con H complemento. De Morgan nos decía, la unión de los complementos es igual al complemento de las intersecciones. Bueno, entonces, voy a coger por acá como un pedacito porque quedó como estrecho. Entonces voy a escribirlo por acá. La probabilidad de E intersectado F complemento viene siendo que tenga la enfermedad pulmonar y no, más bien al revés. La voy a escribir para acá, ¿sí? Para poder mirar la tabla. Eso de ahí va a ser igual entonces a la probabilidad de E que tenga la enfermedad pulmonar, si tiene la enfermedad pulmonar y que no fume. Que no fume y que no fume, ¿cierto? Tanto los hombres como las mujeres. Entonces eso que tenemos ahí va a ser número de casos a favor que es 5 dividido 100. Este 3 más 2 de ahí. Más nos dicen la probabilidad de que tenga la enfermedad pulmonar y sea mujer. Entonces, que si tenga la enfermedad pulmonar, estos son los hombres, estas son las mujeres. Tendríamos 22 sobre 100 menos la probabilidad de que tenga la enfermedad pulmonar, de que no fume y de que sea mujer. 2. 2 sobre 100. Todo eso dividido entre la probabilidad de un complemento. Pero nuevamente aquí podemos utilizar una propiedad de las probabilidades y es que la probabilidad de un evento es 1 menos la probabilidad del evento. Entonces, eso sería 1 menos la probabilidad de F intersectado con H. De que sea hombre que fume y fume. Eso aquí nos quedaría entonces 25 sobre 100 dividido 1 menos
la probabilidad de que fume y sea hombre. Que sea hombre aquí. Y que fume. Ah, bueno, ya lo habíamos sacado ahora. Me parece. Que sea hombre y que fume. No, creo que no lo habíamos sacado. Bueno, que sea hombre y que fume son estos 45. 45 sobre 100. Tendríamos 25 sobre 100 dividido 55 sobre 100. Este 100 con este 100 se va. Tendríamos 25 55 avos. Una probabilidad de 0,45 aproximadamente. O de manera exacta, 0,45 periodo. Bueno, preguntas, comentarios. ¿Cómo les fue con la tabla? ¿Sí se entendió o está como enredada? Más que nada el último ejercicio, profe. Ujú, ujú. Listo. Entonces, aquí resolviendo a la duda del chat, es por De Morgan, ¿sí? Porque por De Morgan, bueno, sí, por De Morgan, la unión de los complementos es el complemento de la intersección de los eventos sin el complemento. Entonces, el complemento de los que no fuman son los que fuman. Y el complemento de los hombres, de que las mujeres, perdón, porque aquí es H complemento, es los hombres, ¿cierto? Entonces, el complemento del hombre viene siendo nuevamente el mismo hombre. Entonces, es por eso que nos quedó así. ¿Sí me entiendes? Ujú. Listo, con gusto. Entonces, bueno, si quieren, retomemos este último. Entonces, acá nos dice, calcular la probabilidad de que desarrolle enfermedad pulmonar, dado que no fuma o es mujer. Entonces, queremos mirar si tiene la enfermedad pulmonar, dado que tenemos la información que no fuma, que es F complemento, o que es mujer, que es lo mismo que H complemento. Eso es igual a, por la definición, la probabilidad de la intersección de estos dos eventos. Entonces, DE intersectado con la unión de estos dos complementos, que es esto que tenemos acá, dividido la probabilidad de los eventos que lo condicionan, que en este caso es la unión de estos dos complementos. Después, lo que hicimos fue aplicar una ley que es la ley distributiva, donde podemos distribuir intersecciones con uniones. Entonces nos quedaría E intersectado con F complemento unido E intersectado con H complemento. Eso nos dice la regla de la ley distributiva. Eso lo dividimos normal entre la probabilidad de la unión de los complementos de ambos eventos. Después, la probabilidad de la unión, entonces, es la suma de las probabilidades de cada evento menos la intersección por propiedad. Entonces tendríamos la probabilidad de E intersectado F complemento más la probabilidad de intersectado H complemento menos la intersección de todos los eventos, que aquí solamente hay E, F y H complemento. Aquí abajo, como les decía, de Morgan, ¿cierto? Entonces ya pasaríamos a mirar en la tabla cada una de estas probabilidades. E intersectado F complemento. Entonces, enfermedad pulmonar, sí, y que no fume. Entonces, puede ser que no fume y sea hombre, o puede ser que no fume y sea mujer. O sea que en total tendríamos que tener 5. 5 serían las probabilidades de las personas que sí tienen enfermedad pulmonar y no fuman. Hay 5 opciones. Después, la probabilidad que tengan la enfermedad pulmonar y sea mujer. Entonces, enfermedad pulmonar sí, en los hombres no, sino que sea mujer. En total hay 22. 22 que tienen la enfermedad pulmonar y son mujeres. Luego le restamos la intersección entre los tres. Entonces, enfermedad pulmonar, todo esto. Que sea mujer, entonces ya solamente en esta tabla. Y que no fume, entonces solamente en esta celda,
que sería 2 dividido 100. Y para el de abajo, entonces les comentaba, la regla, la otra propiedad que nos sirve es saber que la probabilidad del complemento de un evento es 1 menos la probabilidad del evento. O sea, la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. Eso es lo que estamos implementando ahí. Entonces sería 1 menos la probabilidad de lo que esté aquí, que es F intersectado con H. 1 menos la probabilidad de que fume puede ser esta, que sí fuma, o esta, que sí fuma, pero nos dicen que sea hombre, entonces solamente nos podemos quedar con esta, independiente de si tiene la enfermedad pulmonar o no. Entonces tendríamos en total 45. Y ya hacemos toda la operación ahí y nos da que tiene una probabilidad de 0,45 de que desarrolle la enfermedad pulmonar, dado que sabemos que es una mujer o que no fuma. Bueno, cuéntenme si ahí les quedó más claro o si siguen teniendo alguna duda, si quieren que retomemos algo. Por mi parte es claro, profe. Gracias. Profe, Cuéntame si. yo sí me perdí en la parte del que dice 3 más 2 sobre 100. Ahí sí no encuentro de dónde sale. Ujú. Entonces, es esta que tenemos acá, ¿cierto? Probabilidad de que esté enfermo y no fume. Entonces, los que están enfermos pueden ser hombres o mujeres, ¿cierto? Que fuman o no fuman. Entonces, si nos centramos en los que están enfermos y son hombres, hay 43, ¿sí? Pero de esos hombres que tienen enfermedad pulmonar, ¿cuántos no fuman? 3, ¿cierto? Entonces, de ahí sale ese 3. Tiene la enfermedad pulmonar y no fuma, no fuma, pero puede ser hombre. Más, ¿de qué otra manera puede tener una enfermedad pulmonar y no fumar? Siendo mujer. Entonces, ¿tiene enfermedad pulmonar? Sí. No fuma, 2. Y en este caso, pues es mujer. Entonces tendría que ser este 2. Ah, sí. Aquí tenemos que sea, que tenga. mm, es verdad. No. Sí, exacto. Sí, está bien. Es por eso, ¿cierto? Porque él puede, o sea, él tiene la enfermedad pulmonar, ¿cierto? Pero si no fuma es porque no fuma y es hombre o no fuma y es mujer. O sea, tiene esas dos posibilidades. Por eso hay que partirlo en dos. ¿Sí me entiendes ahí? O te queda Sí, como de profe. pronto la duda. Muchas Sí. gracias. Bueno, con gusto. Ujú. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Bueno, entonces vamos con otro ejemplo. Nos dice, de una urna que contiene 4 bolas rojas y 5 bolas negras, se extraen al azar y sin reemplazo 2 bolas, una a una. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea roja? ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea negra? ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda sea roja si la primera fue roja? ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda sea roja si la primera fue negra? Entonces, bueno, a veces las probabilidades nosotros las vamos a poder sacar, más que con la definición, pensando qué es lo que pasa. Entonces, acá nos dicen que tenemos unas urnas donde tenemos por dentro 4 bolas rojas y 5 bolas negras.
Esta es nuestra urna. 4 rojas, 5 negras. Y vamos a estar haciendo extracción de las bolas al azar y sin reemplazo, una a una. Vamos a extraer 2. Entonces, cuando nosotros extraemos las bolas, puede ser que esa extracción sea una bola negra o sea una bola roja. Por tanto, vamos a definir nosotros como R sub I el evento de que la iésima extracción es una bola roja y N sub I el evento de que la iésima extracción es una bola negra. Denotamos que la iésima extracción es una bola negra como N sub I, donde I, como solamente estamos extrayendo 2, entonces puede ser que en la primera extracción me salga negra o en la segunda me salga negra, o que en la primera extracción me salga roja, o en la segunda no hay más, porque solo estamos extrayendo 2. Listo, una vez tenemos clara la notación, entonces nos dicen cuál es la probabilidad de que la primera sea roja. Eso sería la probabilidad de que en la primera extracción salga roja. Eso es número de casos posibles sobre el número de casos, perdón, número de casos a favor sobre el número de casos posibles. Casos a favor. ¿Cuántas bolas rojas tenemos? 4. Casos posibles. El experimento consiste en sacar una bola. Entonces puede ser que me salga cualquiera de las rojas o cualquiera de las negras. O sea que en total yo tengo 9 posibilidades. Cualquiera de las 9 bolas que están ahí podrían salir. Entonces la probabilidad de que sea roja es 4 novenos. 4 rojas sobre 9 bolas en total. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea negra? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea negra? Nuevamente tendríamos número de casos a favor. Tenemos 5 negras sobre número de casos posibles. Podemos sacar cualquiera de esas 9 bolas cuando vamos a extraer por primera vez una bola. Luego nos dicen cuál es la probabilidad de que la segunda sea roja si la primera fue roja. Entonces, ya sabemos que lo que nos salió en un primer momento fue roja. Entonces sería la probabilidad de que la segunda sea roja si ya sabemos que la primera fue roja. Tenemos ahí condicionado a una información adicional, que es que ya sabemos que en la primera dio rojo. Esto de aquí podemos sacarlo como por lógica. ¿Qué sería la lógica? Entonces, si nosotros ya sacamos una bola roja, esta ya la sacamos, para la siguiente extracción ya no tenemos 4 bolas rojas, sino que tenemos 3 bolas rojas sobre 8 que nos quedan. O sea que esta probabilidad va a ser 3 octavos. Porque como ya salió roja, entonces esta la quitamos, ya no está ahí. Solamente podría ser rojo cualquiera de estos 3 entre las 8 que quedan. Y luego nos dicen cuál será la probabilidad de que la segunda sea roja si la primera fue negra. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda sea roja dado que la primera fue negra? Tenemos ya esa información, que la primera fue negra.
Entonces, nuevamente podemos sacarla por lógica. ¿Qué sería esa probabilidad? 4/8, profe. Exactamente, muy bien, perfecto. Cuéntanos por qué. Porque serían 4 rojas y sobre 8, pues porque habían 5 negras, pero ya habíamos sacado una, entonces nos quedan 4, total 8. Ujú. Exactamente, muy bien. Entonces, si ya no sale negra, esta la sacamos, ya no está, pero seguimos teniendo exactamente las mismas rojas. Podemos sacar en la siguiente extracción cualquiera de las 4 entre las 8 que quedan. Ujú. Perfecto. Bueno, comentarios, preguntas. Listo, entonces vamos a entrar a mirar una regla que se llama la regla multiplicativa. Y muchas veces nosotros queremos sacar la intersección de los eventos. Lo podemos hacer a través de las probabilidades condicionales. Sabemos que la probabilidad de A dado B, por definición, es la probabilidad de la intersección de los eventos dividido el evento que lo condiciona. De aquí podríamos despejar la intersección de esos dos eventos y nos quedaría que la probabilidad de esa intersección es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Asimismo, por la definición de la probabilidad condicional de B dado A, eso es la probabilidad de la intersección de los dos eventos dividido la probabilidad del evento que la condiciona, que en este caso es A. De aquí podemos despejar también la probabilidad de la intersección de dos eventos, que nos quedaría la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Por regla conmutativa, sabemos que la probabilidad de A intersectado con B es lo mismo que la probabilidad de B intersectado con A. O sea, A intersectado B es lo mismo que B intersectado de A. El orden no altera lo que significa. Simplemente es que los elementos que A comparta con B es lo mismo que los elementos que B comparte con A. Entonces, como estos dos son iguales, asimismo, estos dos son iguales. De manera que la probabilidad de la intersección de dos eventos la vamos a poder expresar como cualquiera de estos dos productos de la probabilidad por su condicional. Entonces podría ser la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B, o también la intersección de los eventos puede ser la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. A esto se le conoce como la regla multiplicativa. De manera general, si quisiéramos hallar la probabilidad de la intersección de más de dos eventos, esta regla también funciona. ¿Cómo funciona? Entonces, si tenemos a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub n eventos del espacio muestral S, y queremos saber la probabilidad de la intersección entre ellos desde a sub 1 hasta a sub n, eso va a ser igual a la probabilidad del primero, a sub 1, por la probabilidad del segundo condicionado al primero, del segundo dado el primero, por la probabilidad del tercer evento, dado la intersección de los dos anteriores, por la probabilidad del cuarto evento, dado la intersección de los tres anteriores, así sucesivamente hasta el último. La probabilidad del último evento, dado que pasan la intersección de los anteriores, desde a sub 1 hasta a sub n menos 1. Entonces es una regla muy interesante porque nos permite calcular la probabilidad de la intersección de los eventos a través de probabilidades condicionales. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Nos dicen, en un experimento de preferencia de color, 8 juguetes se ponen en un recipiente. Los juguetes son idénticos excepto por el color. 2 son rojos y 6 son verdes. Se pide a un niño que elija
dos juguetes al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que el niño elija los dos juguetes rojos? Listo. Entonces, nuevamente va a ser muy importante sacar siempre los eventos. Acá nos dicen que tienen en total 8 juguetes, pero esos juguetes tenemos dos colores, dos rojos y 6 verdes. O sea, tenemos el evento de que el juguete sea de color rojo y el evento de que el juguete sea de color verde. Y se le va a pedir al niño que elija dos juguetes al azar. Quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que ambos juguetes que eligió hayan sido rojos. Entonces, por un lado tenemos el evento, podría ser R, que es que R o R sub I, el 10º juguete es rojo. Y el otro evento lo podemos poner como B sub I. El 10º juguete es verde. Listo. Directamente no nos dicen las probabilidades, pero nosotros las podemos hallar. Podríamos decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que en la primera extracción sea un juguete rojo? Entonces, nuevamente, podríamos hacer como el dibujito. Voy a hacer que igual un cubito. Entonces, este es el juguete 1 rojo, el juguete 2 rojo y tiene 6 verdes. Entonces, funciona muy parecido a lo anterior de la extracción de las bolas. ¿Cierto? Tenemos la probabilidad de que sea rojo, entonces, número de casos a favor. Ahorita la caja está llena con todos. Entonces, tendríamos posibilidad de sacar dos juguetes entre los 8 que hay en total. La probabilidad de que el primero sea verde. Entonces, nuevamente la caja estaría completa. Tiene los 8 elementos y de esos 8, 6 son verdes. Entonces tendríamos una probabilidad de 6 octavos. Listo, esas probabilidades las podemos sacar. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que él escoja dos rojos. Quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que la primera extracción sea un rojo y la segunda también sea un rojo. Eso podríamos hacerlo utilizando la regla multiplicativa. ¿Por qué? Porque fácilmente nosotros podemos saber cuál es la probabilidad condicional con respecto a las extracciones. ¿Sí? Por la misma naturaleza del evento se nos facilita saber cuáles son. Porque la probabilidad de que sea rojo el primero lo sabemos, pero también podríamos saber fácilmente la probabilidad de que el primero sea rojo dado que el segundo fue, perdón, que el segundo sea rojo dado que el primero fue verde. O fácilmente podríamos saber cuál es la probabilidad de que el segundo sea rojo dado que el primero fue rojo. O cuál es la probabilidad de que sea verde el segundo dado que el primero fue verde. O la probabilidad de que el segundo sea verde dado que el primero fue rojo. Cualquiera de estas probabilidades condicionales fácilmente las podemos hallar porque de manera lógica nosotros sabemos cuántos elementos van quedando en total porque estamos escogiendo uno por uno sin reemplazo.
Y pues si fuera con reemplazo también sabríamos cuántos son, porque los vamos sacando uno por uno y sabemos cuántos van quedando, cuántos a favor de cuántos totales. Entonces aquí, en este tipo de experimentos donde es sencillo, la naturaleza del experimento nos deja saber las probabilidades condicionales de una manera lógica. Podemos sacar. Entonces, ¿qué nos serviría aquí? La probabilidad de que tengamos la intersección de que ambos sean rojos por la regla multiplicativa sería para nosotros la probabilidad de que el primero sea rojo por la probabilidad de que el segundo sea rojo, dado que el primero fue rojo. Eso nos dice la regla multiplicativa. Esto sería la probabilidad de que el primero sea rojo. Tenemos acá 2/8. Por la probabilidad de que el segundo sea rojo, dado que el primero fue rojo. Entonces, si este ya lo sacamos, solo nos quedaría una posibilidad de escoger un rojo entre los 7 juguetes que nos quedaron. Tendríamos acá 2/56 o un 28. Bueno, vamos a mirar una forma gráfica en la que fácilmente podemos tener cualquiera de estas probabilidades, pues en la que nosotros podríamos sacar estas probabilidades, que es la intersección. Y se llama un diagrama de árbol. Entonces, en ese diagrama de árbol, lo que vamos a poner es, primero se sacan las ramas, el número de ramas según el número de eventos que tengamos. Entonces, acá hay dos posibles eventos. Para la primera extracción hay dos posibles eventos. O el juguete que él escoge rojo o el juguete que él escoge es verde. No hay más opciones. Entonces, la primera ramificación es eso. Los eventos. Entonces, rojo o verde. Y en esta primera ramificación vamos a poner la probabilidad de que se obtenga ese evento. Entonces, la probabilidad de que el juguete sea rojo en la primera extracción, vimos que es 2/8. La probabilidad de que sea verde, 6/8. Y si ustedes se fijan, si sumamos estos dos, siempre debe darnos 1. Después vamos a sacar otras ramificaciones que son las posibilidades que tiene. O sea, si ya el primero salió rojo, el próximo que puede ser, entonces nuevamente, pues puede ser rojo o puede ser verde. Y acá abajo pasa lo mismo. Si ya sabemos que es verde, si salió el primero verde, entonces el segundo que puede ser, nuevamente las opciones de los eventos, que es o el juguete rojo o el juguete es verde. Entonces, este árbol es un árbol como condicional porque a medida que hacemos más ramificaciones, lo que va quedando atrás es lo que ya sacamos. En el árbol tenemos entonces, esto es la probabilidad del primer evento, que en este caso es que el primero que saquemos es rojo. Esta es la probabilidad de que el primero que saquemos sea verde. Después, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo sea rojo si ya salió rojo? Si ya está condicionado. Esta rama está condicionada a que lo primero sea rojo. O sea que esa rama de ahí va a ser la probabilidad de que el segundo sea rojo, dado que el primero fue rojo. Acá abajo va a ser la probabilidad de que el segundo sea verde, dado que el primero fue rojo. Acá abajo tendríamos la probabilidad de que el segundo sea rojo, dado que el primero fue verde. Y esta sería la probabilidad de que el segundo sea verde, dado que el primero fue verde. Que el segundo sea verde, dado que el primero fue verde. Bueno, entonces, si nosotros multiplicamos las ramas de este árbol, vamos a tener las intersecciones. ¿Cuál era la que nos interesaba ahorita? Entonces, la probabilidad de que ambos fueran rojos.
Entonces, la posibilidad que tenemos solamente es esta, rojo y rojo, rojo y rojo. Entonces, esto que tenemos acá es la probabilidad de que el primero sea rojo y el segundo sea rojo, que viene dado por la multiplicación de esas dos probabilidades. 2/8 por 1/7. Ya previamente aquí se habría sacado la probabilidad de este condicional, que vendría siendo 1/7. Entonces, algunas veces este árbol nos facilita bastante cualquier cálculo, porque una vez que nosotros lo construimos, podemos tener la probabilidad de la intersección de cualquiera de las opciones. Entonces, podríamos decir cuál es la probabilidad de que sea verde y verde. Entonces, multiplicamos este por este. ¿Cuál es la probabilidad de que el primero me haya dado verde y el segundo rojo? Entonces, este por este. Y así sucesivamente. Otra particularidad que tiene el árbol es que siempre por ramificaciones tiene que darnos uno. Entonces, 1/7 más 6/7 debe darnos 1. 2/7 más 5/7 debe darnos 1. Y eso nos habla de una propiedad que nos dice que el, el condicional, este condicional, la probabilidad de que R2 dado R1 es el complemento de este condicional, la probabilidad de B2 dado R1. Entonces, la suma de estos dos condicionales debe darnos siempre 1. Asimismo, estos dos. Entonces, la suma de estos dos condicionales debe darnos siempre 1. Bueno, más adelante vamos a estar usando este árbol también para que nos facilite otro teorema que vamos a mirar que se llama el teorema de Bayes. Entonces es bueno tenerlo presente. De todas maneras es una cosa pues también como de gustos. Hay gente que le gusta más hacerlo de esta forma, teórico. Hay otros que se les facilita más con el diagrama de árbol. Bueno, que lo practiquen y ustedes miren cuál les gusta o les facilita más. Bueno, hasta ahí preguntas, comentarios. Listo, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Nos dicen, la probabilidad de que la batería de un automóvil que está sujeta a altas temperaturas dentro del comportamiento del motor reciba una corriente de carga mayor que la normal es 0,7. La probabilidad de que la batería quede expuesta a altas temperaturas es 0,05. Calcule la probabilidad de que la batería experimente una corriente de carga mayor que la normal y esté expuesta a altas temperaturas. Entonces, importante siempre definir los eventos. Por una parte, nos hablan de una batería que está sujeta a altas temperaturas. Y nos dice que a veces recibe una corriente de carga mayor, una corriente de carga mayor, ¿cierto? Entonces, esos son los dos eventos que estamos relacionando, o que tenga alta temperatura o que reciba una corriente de carga mayor. Entonces, nuestro evento A puede ser la batería está sujeta a alta temperatura. Está sujeta a altas temperaturas. Y puede ser un evento C, la batería recibe una corriente de carga mayor que la normal.
Listo. ¿Y qué información nos dan ahí? Entonces nos dicen la probabilidad de que la batería quede expuesta a altas temperaturas es 0,05. O sea, la probabilidad de que esté expuesta a altas temperaturas es 0,05. Y se sabe que la probabilidad de que, si ya sabemos que está sujeta a altas temperaturas, reciba una corriente de carga mayor es de 0,0, es de 0,7. O sea, está sujeta a altas temperaturas, ¿cierto? Entonces esa es la información que nosotros conocemos de antemano. Está sujeta a altas temperaturas. Si está sujeta a altas temperaturas, la probabilidad de que reciba una corriente de carga mayor a la normal es de 0,7. Esa es la información que nos da. Y nos dicen cuál será la probabilidad de que la batería experimente una corriente de carga mayor, el evento C, y intersección esté expuesta a altas temperaturas, nuestro evento A. Quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que ambos eventos sucedan. A intersectado con C, podemos hacerlo con la regla multiplicativa. Esto sería la probabilidad de A por la probabilidad de C dado A, que sería 0,05 por 0,7. Nos va a dar apenas un 3,5% de probabilidad. Ujú. Bueno, vamos con otro ejemplo. Nos dicen, se sacan dos cartas de un mazo de 52. Calcule la probabilidad de que el par incluya un as o un 10. ¿Cuáles serían nuestros eventos ahí? ¿Qué eventos podríamos sacar? Profe, no ser posible, pues podría ser que la primera carta sea As y que la segunda carta sea un 10. Ujú. Exactamente, muchas gracias. Entonces es que saquemos un as y la segunda que saquemos un 10. Queremos calcular la probabilidad de que ambas sucedan, ¿cierto? Queremos la probabilidad de que saquemos un as y de que saquemos un 10. Si usamos nuestra regla multiplicativa, entonces esto podría ser la probabilidad de D por la probabilidad de A dado D, o lo mismo, la probabilidad de A por la probabilidad de D dado A. Cualquiera de las dos nos funcionaría, nos daría lo mismo. Entonces, diríamos, ¿cuál es la probabilidad de que nosotros saquemos un 10? Si ustedes ven, solamente en las cartas tenemos 4 opciones de sacar un 10 de cada palo. Entonces tenemos 4 opciones de entre las 52 cartas que existen. Listo. Si ya sacamos cualquiera de esos 10, entonces quisiéramos saber cuál es la probabilidad de sacar ahora un as.
dado que nosotros ya sacamos un 10. ¿Qué sería esa probabilidad? Ujú, gracias. Muy bien, Julián. Entonces esto sería 4/51. Ajá, exacto, porque tenemos 4 cartas, 4 posibilidades de los haces. Y como ya sacamos un 10, supongamos que entonces ya no tenemos 52, sino 51 cartas. Bueno, y ese número 51 por 52 como grandecito. Entonces, eso nos daría 0,006 aproximadamente. Eso nos daría 0,006. Esa sería la probabilidad. Y si ustedes quieren, podemos verificar la segunda para que vean que es exactamente lo mismo. Entonces, la probabilidad de obtener un as también es 4/52. Y la probabilidad de obtener un 10, dado que ya sacamos un as, también es 4/51. Lo mismo. Porque tendríamos 10 opciones de 10 y si ya sacamos un as, nos quedarían 51 cartas. Obtendríamos esa misma probabilidad de 0,06. O sea que es muy poco probable que obtengamos un as y un 10 al sacar 2 cartas de manera aleatoria de un mazo de 52. Bueno, hasta aquí con el tema de lo que es esta regla, esta regla multiplicativa. La próxima clase vamos a mirar lo que es independencia estadística, que básicamente es como obtener lo contrario de la probabilidad condicional. Entonces, si en la probabilidad condicional la ocurrencia de un evento me afecta la probabilidad de otro evento, en la independencia estadística es lo contrario. Entonces, si pasa un evento, no le afecta a otro. No importa, no importa. Entonces, eso es la independencia estadística. Simplemente que si pasa un evento ocurre, no me va a afectar la probabilidad de otro evento. No, no influye. A veces los eventos no influyen. A veces sí influyen, a veces no influyen. Es como decir, pues una cosa acá como súper, un poco loca, pero pues uno podría decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que tenga cáncer dado que se viste de rojo? Uno diría, pues, ¿eso qué tiene que ver, cierto? Sigue siendo la misma probabilidad, porque no importa. No importa tú cómo te vistas. Eso no te va a afectar que si tú contraes o no contraes una enfermedad. Entonces, asimismo, hay eventos que no influencian en otro evento. Entonces, la probabilidad sigue siendo la misma, pase o no pase un evento. Si tengamos o no tengamos una información, esa información no nos aporta a al cálculo de la probabilidad de otro evento. Eso es la independencia estadística. Bueno, entonces dejemos hasta aquí por hoy. Y la próxima clase miramos este concepto. ¿Dudas, comentarios antes de partir? No, profe, por mi parte no, todo claro. Muchas gracias, profe. Listo, muchachos, que estén muy bien. Un feliz día para todos. Hasta luego, que estén bien. Chao, Luego, profe, profe, gracias. gracias. Hasta luego, Con profe. gusto, Feliz hasta día. luego. Gracias igualmente, hasta luego. Nos estamos viendo. Hasta luego.